Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Esta noche, venimos para adorar y también para estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia? Que cuando uno estudia tiene lápiz y cuaderno, o lapicero y papel, ¿verdad? O Biblia y lapicero, porque puede escribir ahí también, ¿verdad? Así que es importante, venimos a aprender. Ok, estamos estudiando este tema, esta serie que para mí es muy interesante, importante, pero para mí es muy interesante todo lo que nos enseña la Biblia y la biología sobre este asunto del que estamos hablando hoy. Estamos en la serie Como las Águilas y este es el episodio número 4. Y el tema de esta noche es el territorio del águila. Ok, y ya hemos platicado en esta serie en tres ocasiones anteriores. Hablamos primero acerca del nido del águila en 2 ocasiones y todavía nos quedamos cortos con algunos detalles que tuve que mencionarlos rápidamente la semana pasada. Y la semana pasada hablamos acerca de la comida del águila. Hablamos de lo que come y de lo que significa que el águila come comida viva, y nuestro alimento, la Biblia dice que son palabra viva, pan vivo, agua viva. Así que el Señor estaba hablando de nosotros también cuando habló del águila. De hecho, ya le mencioné este hecho importante. El águila es una figura importante para nosotros porque Dios usó esta figura claramente para hablar de sí mismo. En la Biblia hay bastantes referencias de Dios hablando acerca de sí mismo como la gran águila, y muchas otras referencias diciendo que Él guarda a su pueblo debajo de sus alas. Pero también Dios usó esta figura para hablar de nosotros. Y cuando Dios habla acerca de nosotros, comparándonos con las águilas, está diciéndonos ahí lo que Dios espera de sus hijos y lo que Él está describiendo. Voy a decir más allá de eso, lo que nosotros quizás no podemos ver, pero que Dios sí ve, que somos capaces de hacer y de lograr en Él. Así que esta noche continuamos con esta serie, esta figura de la Biblia del águila, y volvemos a leer este pasaje que ya lo hemos leído cada vez que hablamos de esto en esta serie, capítulo 39 del libro de Job. Versículo 27, dice la Biblia estas palabras: ¿fuiste tú quien ordenó que el águila remonte el vuelo y haga su nido en las alturas? El águila vive en las montañas, pasa la noche entre las grietas de sus rocas. El versículo 29 dice: desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Sus ojos observan de muy lejos. Lo que está mencionando este detalle aquí, el final del versículo 29, es que el águila se mantiene vigilante. Diga, ¿cómo se mantiene ella? Vigilante. Ella sube a un lugar alto para vigilar, no solamente para buscar qué comer, también lo hace para vigilar. Ella está controlando su territorio.
Y por eso este versículo me habla a mí acerca de cuál es la actitud que nosotros debemos tener como las águilas de Dios en cuanto a este asunto del territorio. Y quiero mencionar solamente dos cosas, oramos y nos vamos. Ok, vaya. Número uno, que cuando hablamos del territorio del águila, estamos hablando de respeto mutuo. El territorio del águila indica respeto mutuo. Ok, ¿por qué razón? Poneme lo que sigue, por favor. Una pareja de águilas vive en una extensión de 8 a 10 kilómetros. Generalmente eso es lo que comprende el territorio en los que está bajo el dominio de una pareja de águilas, porque ya le conté, ya sabe usted que el águila se compromete de manera permanente con una sola pareja durante toda su vida. Por eso es que usted y yo somos águilas, no gallinas, o no gallos. Bueno, ok, pero sigue diciendo allí, dentro de ese territorio no se pueden establecer otras águilas. En ese territorio donde ya viven un par de águilas, otra águila no puede llegar a vivir ahí, otro par de águilas no puede llegar a vivir ahí. Pueden cazar en ese territorio, pero no pueden vivir allí. De hecho, en Alaska se pueden ver videos de esos donde en Alaska, en la época en que abunda el salmón, se ven pero cantidades grandes de águilas encima de los árboles, a la orilla de los ríos, esperando que los salmones que van nadando contra la corriente, cuando saltan del agua y van cansados, son presa fácil para las águilas. Así que ven un salmón que está a punto de saltar, ella vuela, calcula la distancia solo para atraparlo en el aire y llevárselo a comer. Comparten el territorio para cazar, pero no para vivir. Esto es muy importante para nosotros. Lo que significa esto es que Dios, por ejemplo, le puso a estas aves en su ADN, en su programación, cómo delimitar su territorio y también el instinto para poderlo preservar, proteger, pero también respetar el territorio ajeno. Esto es muy interesante. Dentro de ese territorio, un águila no se puede quedar a vivir porque ella está programada para respetar el territorio ajeno. Y esto es muy importante. Usted y yo somos águilas, somos como las águilas. Amén. Así que usted es respetuoso de los límites. Nadie dijo amén. Pero nosotros somos respetuosos de los límites. Mejor lo digo así, deberíamos ser respetuosos de los límites. Lo voy a tratar de explicar de esta manera. Mire, en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Isaac era un experto cavador de pozos. Acuérdese que ellos vivían en el desierto. No había agua potable, no había servicio de acueductos que llegaban hasta las casas o las tiendas. Así que cada vez que un grupo nómada, así tal como era la familia de Abraham y luego Isaac y después Jacob, que eran gente nómada que tenían no solamente familias grandes, sino gran cantidad de esclavos y gran cantidad de ganado. Así que necesitaban vastos territorios para asentarse, pero algo muy importante era encontrar agua. Si no, no podían vivir, no podían sobrevivir. Así que creo yo que Dios le había dado esta habilidad a Isaac de saber dónde encontrar agua. Los filisteos, que siempre han sido enemigos del pueblo de Dios y que son una figura también de los enemigos del pueblo de Dios, ellos no tenían, o eran haraganes o eran brutos y no sabían dónde encontrar agua. Así que la Biblia dice que cuando Isaac llegó al territorio que se llamaba Gerar, dice que él hizo un pozo. No puse una presentación ahí, pero búscate Génesis 26. Y
y ahí me va siguiendo. Tal vez el versículo 19 y 20, Génesis 10, 26, 19. Así que dice la Biblia que cuando él llega a Gerar, él perfora la tierra y encuentra un pozo. Dice el versículo 19: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron, y dice, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Pone el siguiente, mire lo que pasó. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de ese pozo. Dice que habían, ¿dónde está? El pozo lo llamó Esek, porque eso había producido un altercado. El nombre Esek significa altercado. Pues dígame un sinónimo de altercado: pleito, bronca, bochinche, etcétera, etcétera. Así que lo que ocurrió es que vino Isaac, sus pastores, sus siervos, abrieron el pozo, encontraron agua, y una vez que encuentran agua, vinieron los filisteos, le quitaron el pozo y los dejaron sin nada. Así que más tarde volvieron a abrir otro pozo. Pone el siguiente versículo. Abrieron otro pozo, un segundo pozo, y dice que los filisteos regresaron y les quitaron el pozo. A ese pozo le pusieron por nombre Sitna, que significa riña. Dígame un sinónimo de riña: altercado, bronca, pleito, ¿verdad? Así que mire lo que estaba pasando. Pues el hombre abría los pozos y venía alguien, no como águila, no abriendo un territorio nuevo. Venían algunos que no eran águilas, que no respetaban el territorio ajeno. Eran buitres que caían encima del trabajo de otro y les quitaron el pozo. Entonces Isaac era un águila de Dios, no se rindió. Diga, las águilas no se rinden. No se rindió, fue persistente y abrió un tercer pozo. Y a ese pozo le puso Rehoboth, no Robot, no, Rehoboth. Mire, Rehoboth es la cosa. Mire lo que dice el versículo 22, dice: y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Ese nombre significa lugar espacioso, lugar abundante, tierra de abundancia. Eso significa. Entonces, y dice, ¿por qué? Dice, porque Jehová nos ha prosperado y nos ha hecho fructíferos en la tierra. Ok, quiero que vea. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque me parece un fantástico ejemplo de la falta de respeto del trabajo de otros. Las águilas de Dios aprenden a respetar los límites del trabajo de otras personas. Aquellos cristianos que se aprovechan a veces de amistades para quitarle clientes a alguien con el que comparten quizás la misma profesión. Esas actitudes de pelear como que si fuésemos buitres no es característico de los hijos de Dios. Como dicen por ahí en la calle, para todo da Dios, dice. ¿Verdad que sí? Así que si usted confía en Dios, Dios le va a proveer. No tiene que andar de ajolotado, iba a decir chucho, pero bueno, ya lo dije, va, de andar encima sin respetar los límites. Ya no digamos y lo voy a decir así, quizás esto tal vez no tenga que ver con todos nosotros, pero tiene que ver con algunos que quizás a la distancia van a ver esto después. Hoy en día hay muchos que se supone fueron llamados al ministerio del evangelio y son pastores, obreros de algún ministerio, y abren un grupo o una iglesia, pero lo hacen como los filisteos lo hacían, como buitres, robándole pozos a quien tiene la habilidad de abrir fuentes, de abrir pozos. No respetan el trabajo ajeno. Se lo voy a decir más claro: algunos que andan siempre buscando sacar gente de otras iglesias para llenar sus propias iglesias. Ocurre eso.
Yo estoy consciente de que nadie, cuando decimos pues, se roban los miembros de una iglesia, pues sí y no, porque las personas ya son mayores en algunos casos, ¿verdad? O en la mayoría de los casos son personas adultas con sus propias, les voy a decir, criterios, toman sus propias decisiones. Pero muchas veces el cristiano promedio tiene la idea, y no es una idea del todo equivocada, tiene la idea de que si alguien ha sido llamado al ministerio del evangelio y es un líder de iglesia o es un pastor de iglesia, pues a ese cuate le habla Dios. Entonces, cuando esa persona habla, y principalmente habla de las palabras de Dios, todos, o el cristiano promedio, le presta atención y considera esas palabras como las palabras de Dios. Pero no todas las palabras que salen de la boca de un pastor son las palabras de Dios. Y en algunas ocasiones algunos manipulan a algunos miembros que no tienen la madurez, no tienen la solidez espiritual, no tienen convicciones para llevarlos detrás de sí. Y así vemos en esta ciudad como algunos andan sacando gente de donde pueden para poder llenar sus iglesias. No solo en esta ciudad, ¿verdad? Porque no estamos diciendo Santana tiene esa maldición, porque no es en todas partes, pasa en todas partes, en Maña Vieja. Está diciendo, oiga, que si nosotros somos hijos de Dios, Él nos compara con las águilas. Esta es una característica, es una actitud que nosotros deberíamos también tener. Respetar los límites, respetar el trabajo de otro, respetar la labor de otro. Yo, mire, he tenido la experiencia, quizás difícil a veces, encontrar con personas que llamaron a algunos miembros de la iglesia para llevárselos porque estaban abriendo un grupo nuevo y luego el líder de ese grupo viene, me busca para decirme: yo no estoy llamando a nadie, yo no tengo problema con eso. Y le dije a él, y se lo voy a decir a cualquiera, se lo digo a ustedes hoy: yo no ando peleando la gente, porque cada persona es una oveja del Señor, y Dios es el que conoce el corazón del líder, el corazón y la intención de cómo dice algunas cosas para poder llevarse a la gente para sus pequeños grupos o grandes grupos como fuesen. Debemos aprender a respetar. Y ahora se lo digo a usted como miembro de esta iglesia: no ande usted tratando de sonsacar gente de otra iglesia para traérselo aquí, a menos que esa persona no se congregue, a menos que esa persona haya abandonado la iglesia, la fe, y ahora esté a la deriva. Entonces tiene usted no solamente el derecho, la responsabilidad de tratar de alentar a esa persona para que camine en el camino del Señor. Y que mejor que traerlo a su iglesia. Ahora, pero si alguien está en una iglesia, sirviendo en una iglesia, y está bien en una iglesia, no lo ande sonsacando usted. Amén. Bueno, hay que respetar. Hay que respetar. ¿Se acuerda de este señor? Fue el primer presidente, ponémelo, ahí está, el primer presidente indígena de las Américas, Benito Juárez, el benemérito Benito Juárez, dijo estas frases famosas que usted tal vez se las sabe de memoria, ¿verdad? Él decía: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así que para estar en paz, aprenda a respetar los límites de las personas, a respetar. No se pase, no se pase. Mire, aquí somos hermanos en la fe. Amén. Ok. Pero uno tiene que entender que no puede tratar a las personas como si fuese su hermano biológico. Por ejemplo, si usted tiene mucha, pero mucha confianza con sus hermanos biológicos, usted entra a su cuarto sin preguntar. Y tal vez lo va a encontrar usted en paños menores. Y usted entra, es su hermano, es su hermana, y ya. Y tal vez, si no hay mucha confianza, le dice: salite o te saco, lo que fuese, ¿verdad? Pero a veces nosotros
creemos o malentendemos esta relación que Dios estableció entre los cristianos en la iglesia, el llamarnos hermanos, y a veces nos pasamos de los límites con la gente de la iglesia. ¿Aló? Debemos respetar la privacidad, debemos respetar los criterios, las preferencias de las personas de la iglesia. Cada persona en la iglesia tiene una, voy a decir, una libertad que Dios le dio de escoger ciertas cosas sin necesidad de tener que parecerse a nosotros. Dios ama la unidad, pero no la uniformidad. Dios no quiere uniformar a sus hijos, quiere unidad, que está hablando acerca de tener una misma visión, un mismo propósito, juntar fuerzas para una meta en común. Pero eso no significa que debemos parecernos, y a veces ocurre que nos pasamos. Por ejemplo, cuando queremos nosotros que la gente sea como nosotros y les queremos imponer nuestros criterios, nuestros gustos a la gente que viene a la iglesia. Todos nosotros debemos aprender a respetar. ¿Aló? Y uno tiene que entender, hay gente en la iglesia con la que usted puede reírse, hablar de cierta manera, y hay gente a la que no le gusta eso. Hay gente a la que no le gusta, por ejemplo, de que usted se acerque para darles un abrazo o un beso. Debe aprender a respetar eso. ¿Aló? Debe aprender a respetar la manera en que saludamos los hombres, por ejemplo, la manera en que saludamos a las mujeres, a las muchachas, a las mujeres en general de la iglesia. Debemos aprender a respetar eso. No puede usted sobrepasar los límites, incluso eso hasta de sentido común es. No puede agarrar a una mujer que no sea la suya, así que, ¿qué tal, hermanita? O sea, y si usted es la hermanita, métale un rodillazo allá donde usted sabe que duele. O sea, no, y las mujeres que están aquí y las que nos van a oír después, no se sienta usted obligada a tener que soportar el abuso de algunos que, escudándose en que en el amor de Cristo, quieren sobrepasarse con usted. Aleluya. Incluso hoy con esto de las redes sociales habrá alguno que le va a mandar un mensajito diciéndole: hermanita linda, preciosa. Dígale: te reprendo, Satanás. Escríbale usted y mándele un diablito así, ¿verdad? Te reprendo, Satanás. Perdóneme, hermano, pero no le he dado yo esa confianza para que me diga eso. Aló. Dígale al vecino: aprendí a respetar. Dígale, aprendí a respetar. Debemos aprender a respetar. Ahora, le menciono todo esto, porque no es el punto, fíjese. No, solo para no dejar de lado algunos detalles, porque cuando hablamos del respeto ajeno, quiero enfocarme en la gracia. Mire, la gracia es una cruz. Se lo he explicado en otras ocasiones, y aquí una vez más voy a la carga con esto. La gracia, que es el favor inmerecido de Dios sobre aquellos que han creído en Él. La gracia, que es la que nos permite ser salvados, perdonados, amados, alcanzados, aceptados. La gracia, ese favor de Dios, es una cruz. O sea que una cruz, usted puede ver ahí en la pantalla, son dos palos atravesados, uno de manera vertical y otro de manera horizontal. El madero vertical lo que está diciendo, o me está hablando acerca de la gracia vertical. ¿Cuál es esa? La gracia que viene de Dios hacia mí. ¿Ok? Pero una vez que yo recibo la gracia de Dios en mi vida, tengo la responsabilidad de poner yo el travesaño que atraviesa ese que viene vertical. O sea, hace falta el otro palo, el horizontal. Esa es mi responsabilidad ponerlo. O sea que ahora que yo recibí la gracia de Dios verticalmente, tengo la obligación de mostrar la gracia de manera horizontal, o sea, a los que están
a mi alrededor, los que están a mi lado. Recibo gracia. Cuando le digo que la gracia es una cruz, lo que quiero decirle es que la gracia que recibimos es la gracia que debemos dar. ¿Me estoy explicando? La gracia que recibimos es la gracia que debemos dar. Entonces, cuando hablamos de respeto, significa el hecho de que nosotros debemos aprender a dar gracia, a ministrar gracia en nuestras relaciones con los demás. Porque como le decía hace un momento, a veces nosotros invadimos territorios que no debemos, a veces traspasamos límites con las personas y a veces queremos hasta controlarlos, queremos imponerle nuestros conceptos. Le conté yo a aquel hermano que me dijo a mí cuando yo estaba recién llegando a la iglesia, que me dijo a mí que tenía yo que quitarme el bigote. Ahora que yo entiendo un poquito más de la Biblia, aparte de que es una herejía, veo yo, pero qué abusivo, hombre. Pero qué abusivo, porque no me dejó mi bello bigote tornasol. Pero fue abusivo. A veces imponemos nosotros nuestros gustos a otras personas y queremos a veces que la gente de la iglesia haga lo que según nosotros es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabe? La Biblia dice, la fe que tú tienes, Romanos capítulo 14 dice eso, la fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Quiere decir que hay cosas que en tu relación con Dios Él te va a guiar y Él te va a decir, mira, yo no quiero que vos fulano, vos Chepe, vos Marixa, no quiero que hagas eso. No quiero que vayas a ciertos lugares, no quiero que tomes eso, no quiero que te vistas así. Hay tratos particulares de Dios. Pero eso no significa que vamos a imponerle eso mismo a los demás. Eso es legalismo, querer aplicar leyes que ya no están vigentes, leyes que no son aplicables a todos los demás. ¿Me estoy explicando? Porque mire, todos nosotros, como le estoy enseñando que la gracia es una cruz, yo debo de, como ya recibí gracia, debo de convertirme en un ministro de gracia. O sea, yo debo de dar gracia a los demás, compartir gracia, ministrarle gracia a los demás. La gracia que recibí es la gracia que debo de dar. Por eso la Biblia dice, así como el Señor los aceptó a ustedes, así debemos aceptar a los demás. O sea, el trato que recibí de Dios es el trato que debo darle yo a los demás. ¿Cómo nos aceptó el Señor? ¿Nos puso condiciones? No. ¿Cómo nos aceptó el Señor? ¿Él nos obligó a cambiar antes de aceptarnos? No. Nos aceptó sin condiciones, tal cual somos, sin exigirnos nada. Solo quiso que viniéramos. El requisito era tener hambre y tener sed. El que tenga sed, que venga a mí y beba. No dice, el que tenga sed, que se bañe y que venga. Bueno, si no tienes ni agua para tomar, vas a tener agua para bañarte. El que tenga sed, que venga a mí, pero que primero arregle su hogar. El que tenga sed, que primero deje los vicios para venir a mí. Allá anduviéramos nosotros viendo cómo nos remendamos, no hubiéramos venido. ¿Cuál es el requisito? Tener sed. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Ese es el único requisito. De esa manera quiere Dios que aceptemos a los demás. Por eso aquí en esta iglesia, a mí me cae mal, no he visto, pero al principio tuvimos algunos conflictos con algunas personas que veían mal al que no se veía como ellos. Y eso, qué problema, ¿verdad? No, es que hay que vestirse de manera cristiana. Sí, ¿y dónde está el figurín cristiano en la Biblia? Enséñemelo, por favor. La camisa manga larga y la corbata, eso no está en la Biblia, eso no existe en la Biblia. Aló. Jesús
cuando estuvo aquí, si hay una sola manera correcta de vestirse, usemos vestidos y chancletas, porque así se vestía el Señor cuando anduvo aquí. Pero es que eran otros tiempos, eran otras. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces no hay una manera cristiana de vestir. Lo único que la Biblia dice es que nos vistamos, dice, de manera modesta y decorosa. De ahí para allá se quiere peinar, pintar el pelo de colores, es pila suya. De quien se van a reír es de usted. ¿Verdad? Quiere venir con un zapato rojo y un anaranjado, de quien se van a reír es de usted. Porque yo podría decir que la forma correcta es la que yo me he visto. ¿Y quién dice? Cualquiera podría verme y decir, chame, eso gusto, ¿verdad? Y eso podría decir yo de usted. Pero usted tiene que respetarme a mí y yo lo respeto a usted. Abunda la gente que me dice, quiero ir a la iglesia, pero fíjense, mujeres que dicen, no tengo vestido. Porque es que han oído, cuenta la leyenda que las iglesias evangélicas no admiten mujeres en pantalón. Imagínese usted, todavía en este siglo XXI todavía seguimos teniendo ese pensamiento del oscurantismo religioso. Debemos dar la gracia que recibimos. Le voy a preguntar esta noche, mire, ¿usted es un ministro de gracia? ¿Da usted de la gracia que ha recibido? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si usted es un ministro de gracia? Dos cosas, dos preguntas, contéstese. Número uno, ¿tiene usted la costumbre de aumentar la culpa que ya sienten los demás? ¿O trata de aliviarlos de la culpa que esa gente siente? Conteste usted en su corazón. ¿Es usted un ministro de gracia? ¿Cómo saberlo? Bueno, contéstese. ¿Es usted de los que aumenta la culpa que ya siente la gente en su corazón o trata de aliviarles esa culpa? Mire, la gente, como no conoce la gracia, siguen pensando que la relación con Dios es un trueque. O sea, para que Dios me dé, yo tengo que darle. Para que Dios haga, yo tengo que hacer. Así que previo a que Dios haga algo, yo tengo que hacer algo para que Dios esté contento, para que Dios esté agradado. Entonces la gente sigue pensando que necesitan cambiar, corregir ciertas conductas, patrones, lo que fuese, para poder acercarse a Dios. Hay gente que viene a la iglesia, entra por esa puerta con culpabilidad, porque vienen pensando de manera equivocada que aquí solo gente santa viene. Entonces, todos los santos y él que acaba de venir, que es un pecador, que todavía chupa, que fuma, que hizo esto, que aquello, pero que no lo puede dejar, pero sí quiere cambiar. Pero ¿cómo hace? Pues vea, porque es bien difícil. Y con toda esta gente tan buena que se ve, esta gente, cómo cantan a Dios, cómo sienten a Dios, ve cómo chillan, ve, mire cómo levantan las manos, qué lindo, pero yo qué mal lo que soy, qué mal. Hay gente que en este ambiente se sienten la oveja negra. ¿O nunca se sintió usted así cuando empezó a ir a la iglesia? Terrible, hasta nos daba pena hablarle a Dios, ¿verdad? Porque decíamos, Dios está bravo conmigo, hombre. Dios, si yo le hablo, me va a meter una miganchada, como decía mi abuelita, ¿verdad? O sea, Dios no me va a escuchar. La gente ya siente culpabilidad. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos con la culpa de la gente? ¿Tratamos de aliviarla o los hacemos sentir más culpables? Si yo hago a la gente sentir más culpable de lo que ella es, no soy ministro de gracia. ¿Sabe? Una de las cosas, y se lo he dicho otras veces, se lo voy a repetir hoy, una de las cosas que Dios no hace cuando usted peca es decirte, te lo dije. Dios no dice, te lo dije. A nosotros nos encanta decirle, ya ves, te lo dije. Nos encanta, parece hasta que disfrutamos que a la gente le fue mal porque no siguió nuestros sabios consejos. Te lo dije. Dios no dice te lo dije, porque Dios no humilla a los humillados. Cuando una persona ya cayó, ya fue vencida, fue humillada, Dios no lo señala. Dios solo se acerca para levantarlo. ¿Se acuerda de la mujer
que sorprendieron en el acto mismo del adulterio. La Biblia no dice que no era adúltera. ¿Cómo no? La hallaron con un maestro que no era su marido, encerrada en el motel El Oso. Y llegaron los fariseos, botaron la puerta y la llevaron a empujones. Cosa curiosa, no iba el hombre, solo la mujer ahí. Quizás porque la mujer no llevaba efectivo y el otro lo sobornó. Y dijo: encontramos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Y Chepe dónde está? Pero no estaba. Ahí está la mujer tirada. ¿Qué hizo Jesús? Esa es una lección extraordinaria que nosotros debemos aprender. ¿Qué hizo Jesús cuando le llevaron a esa mujer que obviamente había pecado? Ahora estaba siendo humillada públicamente y la llevaban para una humillación mayor y para ser asesinada, porque llegaron con la ley en la mano y le dijeron: Señor, hallamos a esta mujer en el acto del adulterio, y aquí está escrito en la ley que a tales mujeres hay que apedrearlas hasta que mueran. ¿Y se acuerda lo que Jesús dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Él se estaba poniendo delante de la mujer, entre los agresores y la mujer humillada, entre los disquesantos y la pecadora. Él se puso entre los dos y evitó que muriera. Y les dijo: ajá, ¿y ustedes muy santos? Si son santos, tiren piedras. El que no ha pecado nunca, tire piedras. Y uno a uno se fue yendo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando alguien peca, cuando alguien falla, uno ya se siente rata de dos patas, adefesio de la vida, y uno mismo se odia y se desprecia. Culpa, la culpa. Mire, la culpa es la hija más fea del pecado. Una desgracia. Pero cuando el Señor viene, Él no te culpa más. Y así debemos ser nosotros. Número 2, ¿cómo saber si usted es un ministro de gracia? Número 2, ¿usted es alguien que promueve la libertad de otros o la reprime? ¿Promueve la libertad? No estoy hablando de libertinaje, la Biblia prohíbe eso. Libertinaje es sobrepasar sobre aquellas cosas que Dios ha prohibido, justificados en que Dios todo lo perdona. No estamos hablando de cosas que obviamente no son pecado, o cosas que no ofenden a Dios. Y a veces nosotros queremos coartar la libertad de la gente. Música, por ejemplo, gustos en cuanto al vestuario, gustos en cuanto a la comida, por ejemplo. Hay cosas tan mínimas que esclavizan a las personas. Como le dije, hay gente que hasta le quiere decir a otros qué debe comer y qué no debe comer. Este año, no, el año pasado alguien me comentó que porque no estaba haciendo el ayuno de Daniel, alguien se enteró porque lo vio comiendo en algún lado y le dijo, hasta casi que lo maldijo porque no estaba haciendo el ayuno. Es un asunto voluntario, como el orar con las manos levantadas, como el orar arrodillado. Dios te va a escuchar acostado, incluso sentado en el inodoro te va a escuchar el Señor. O sea, esas cosas son secundarias y a veces somos tan religiosos nosotros con los demás. Aleluya. Como aquellos que dicen que la comida te va a caer mal si no oras por los alimentos. Ya le he dicho, la Biblia no dice que yo tengo que orar por los alimentos. ¿Qué dice la Biblia? Que hay que dar gracias. Pero somos cuadrados, vea. Y le enseñamos a los niños a ser cuadrados, vea. También, bueno, mire pues, me acuerdo yo de que yo estuve pastoreando en Júpiter y hace como 1000 años la gente allí me decía, ¿cuál es su día libre? El lunes. ¿Y qué hace el lunes? Cosas. ¿Qué cosas? Es algo a pasear. ¿A dónde? ¿Qué hace usted?
va al cine. ¿Qué mira? ¿Qué comió? Eso no se come. Eso no. Imagínese usted. A mí. Ahora imagínese con la gente nueva de la iglesia. Ahora imagínese con otros hermanos de la iglesia. La gracia horizontal es la que nos permite a nosotros dejar a la gente vivir su vida. Dejar a la gente vivir su vida y descubrir a través de la palabra, de la administración del Espíritu, qué quiere Dios para ellos, sin imponerle nosotros absolutamente nada. Mateo capítulo 10 versículo 7 dice la Biblia estas palabras. Dice, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, mire la manera en que debemos predicar todas esas cosas lindas. Y hay gente que se centra solamente en hablar del reino de Dios, en hacer milagros, orar por los enfermos y todo. Se les olvida lo último del pasaje: den la gracia que han recibido. ¿Cómo te trata Dios? Así debes tratar vos a los demás. Aló. Bueno, los padres que están aquí, usted debe de aprender a corregir a sus hijos y a instruirlos. Se recuerda lo que le enseñé hace algunos días. No podemos nosotros disciplinar sin primero haber instruido. Primero la instrucción, después la corrección y por último la disciplina. O sea, instrucción: esto se hace, esto no se hace, esto se hace así, esto no se hace de ninguna manera. Y luego cuando hacen malas cosas viene la corrección, decirle: no, ¿qué te dije? Eso no es así, es de esta y de esta manera. Y si no, pues viene la disciplina. Pero la Biblia dice que con verdad y misericordia se enmienda el pecado. Algunos de nosotros somos demasiado cuadrados cuando nuestros hijos fallan, y somos bien misericordiosos cuando nosotros fallamos. Nos gusta la gracia vertical, pero no nos gusta la gracia horizontal. No, si alguien peca, que vaya al infierno. No, si alguien peca, que se lo lleve el diablo, ¿verdad? No, es la gracia que recibiste, es la gracia que debes dar. Amén. ¿Qué hora es, pues? Híjole. Y esto era poquito, porque lo que me quería concentrar es lo que viene. Bueno, voy a ir terminando, pues. Ayúdame con el piano. Mire, yo debo de aprender a dar gracia a los demás. ¿Cómo? Amándolos, aceptándolos y perdonándolos. Porque así fue como el Señor me aceptó a mí, me amó, me perdonó. Justo como Él hizo conmigo, así debo hacer yo con los demás. Por eso es que Pablo dice en la carta a los Gálatas, dice: si alguno fuese sorprendido en alguna falta. Fíjese cómo dice: si alguno fuese ¿qué? Sorprendido. No es lo mismo que venga ese cuate que pecó a decir: quiero confesar, pastor, mira, fíjate que pasó esto, hice esto y esto. No vino. Los sorprendieron. Y eso es un agravante. Hasta en las leyes humanas es un agravante. Es distinto si cometiste un delito y te vas a entregar, ahí atenuantes al castigo, te van a tratar mejor, te pueden reducir la pena, te pueden lo que fuese, hasta te pueden dar criterio y le pones el dedo a los demás. Bueno, así pasa aquí también. Pero si te sorprenden y todavía te corres y te siguen, eso agrava el delito, suma delitos. Pero ¿cómo dice el pasaje? Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en eso.
¿Qué dice la Biblia? Que somos frágiles. No tenemos no solo la capacidad, la moral, sino somos incapaces para mantenernos siempre firmes y de pie. Corremos el peligro de caer y tropezar. Así que cuando le toque juzgar a alguien que ha pecado, que ha fallado, alguien que tiene algún problema sin resolver, piense: me puede pasar a mí. Y debemos tratar a esa persona como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Está ahí, mire. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en eso. Restaurarle es ayudarle a volver al estado original. Estar allí, acompañar, abrazar, afirmar. Esa es la gracia que debemos dar, la gracia que recibimos. ¿Sabe? Santiago dice una cosa extraordinaria, pero también que nos pone debería ponernos a temblar. Santiago dice: juicio sin misericordia se hará al que no tenga misericordia. ¿Por qué? Porque todo lo que lo sembramos cosechamos. Y si yo soy sin misericordia para emitir juicios, eso voy a recibir yo. Jesucristo mismo lo dijo. Ahí está el pasaje. Mire, Jesucristo también dijo eso: no juzgues para que no seas juzgado. Con la medida con la que medís, con esa te van a medir. Misericordia y gracia. Esa es la cruz de la gracia. Yo debo de gozar y disfrutar la gracia de Dios, pero tengo que también aprender a dar la gracia que recibí. Qué lindo es estar en una iglesia donde uno es aceptado tal cual es, y le dejan a uno, oiga, la libertad de que sea Dios el que le vaya marcando las pautas, que sea el Dios el que lo lleve caminando a uno en el paso que uno puede dar, en el tiempo en que uno puede caminar, en el ritmo que uno pueda llevar. Hay gente que puede llevar un ritmo así, mire, y va ahí rapidito, empiezan a dar frutos y uno los ve bien bonitos ahí buscando y creciendo, y de repente ya son pastores y después apóstoles y toda la onda, ¿verdad? Y hay gente que no, empieza a caminar, se tropieza, no es apóstol sino apóstata, ¿verdad? Pero bueno, ahí se levantan y ahí va, cada quien a su ritmo. ¿A quién ama más Dios? Al hijo obediente, pero no odia al otro. Dios ama a sus hijos, y usted es un hijo. No importa si usted se siente la oveja negra de la iglesia, a Dios no le importa el color de la oveja. Oveja es oveja, y somos ovejas de su prado. Cierre sus ojos un momentito. Señor, te doy gracias, muchas gracias. Te bendecimos a ti. Te bendecimos por el grande amor que mostraste en la cruz, por el grande amor que muestras cada día en el trato que tienes con nosotros cada día. Gracias, porque no merecemos nada de lo bueno que tú nos das, pero aún así lo haces. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Esta noche todos los que estamos aquí reconocemos: no merecemos nada de ti, pero estamos agradecidos que tú nos veas con misericordia, que sigas dándonos gracia, que nunca cierres la puerta, que siempre estés ahí esperándonos. Es más, que vayas a buscarnos. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, gracias, gracias. Gracias porque no desechas para siempre. Gracias porque no abandonas cuando caemos.
Gracias porque te quedas, porque prometiste nunca irte y nunca has faltado a tu promesa. Gracias. Esta noche, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a tener esta claridad, que si algo bueno hay en nosotros, ese eres tú, que no tenemos nada de que jactarnos y por consiguiente no podemos sentirnos superiores sobre aquellos que luchan, que tropiezan, que fallan. Ayúdanos a mostrar la gracia que recibimos, que esta sea una comunidad de gracia, que esta sea una comunidad de amor, de aceptación y perdón, donde tú te manifiestes de manera poderosa, transformando la vida de los que salvas por tu pura y absoluta gracia. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.